Hola, mi nombre es Carlos Andrés Cerón y este video lo hice con el objetivo de conocer qué es el PIB. Bueno, primero el PIB es un indicador macroeconómico que mide los productos finales producidos en un país en un determinado tiempo, ya sea trimestral o anual. Para digamos, o identificar mejor qué es el PIB, tengo un ejemplo, el cual escogí una empresa extranjera. En este caso es una empresa de servicios móviles, por decirlo así, que es Movistar. Esta empresa es originaria de España, pero que también tiene su actividad aquí en Colombia, prestando sus servicios. Bueno, lo que realiza el PIB es identificar los servicios finales que esta empresa ha obtenido aquí en Colombia y su aporte. Bueno, para identificar este indicador macroeconómico, la fórmula es la siguiente: es PIB igual a consumo más gastos públicos más exportaciones menos importaciones. El PIB tiene tres clasificaciones. La primera es el PIB nominal, la segunda es el PIB real y la tercera es el PIB per cápita. Bueno, la primera clasificación que voy a tomar es el PIB real. Bueno, el PIB real es el valor total que se obtiene de los productos y servicios producidos en un país sin tener en cuenta la inflación de incremento de precios que se dio en el mismo. El PIB se ha afectado cuando la inflación de precios aumenta de una manera considerable. Por eso este indicador macroeconómico, que es el PIB real, es una manera confiable para saber el valor total que se produjo en el año. Para explicar mejor este PIB, tengo un ejemplo. Supongamos que en el año 2020 Colombia tuvo un PIB de 23.000 pesos, ¿sí? Con una inflación del 15% en los productos o servicios. Entonces lo que yo hago es coger el 15%, multiplicarlo por 100 y dividirlo en 15 para saber la manera porcentual, por decirlo así, y luego ahí sí aplico la fórmula, que la fórmula del PIB real es PIB, que en este caso sería 23.000 pesos menos el 1,15% que me arrojó el valor anterior, y eso es igual a 20.000 pesos. Entonces decimos que el PIB real del año 2020 fue 20.000 pesos, quitándole hoy o restando y viniéndole la inflación. Bueno, la siguiente clasificación es el PIB nominal. Y el PIB nominal es el valor a mercado de los productos y servicios producidos en un país en un determinado tiempo. Generalmente, como venía diciendo, es de un año. Bueno, a diferencia del PIB real, el PIB nominal es el que identifica la inflación o la inflación o la deflación del PIB. Digamos que para determinar el PIB nominal, supongamos que en la economía de Colombia en el año 2020 la inflación fue de un 5% respecto al año anterior. Entonces lo que indica que la inflación es de un 4% y el PIB real sería de 1%. Entonces vemos que en términos reales, disminuyó como tal el PIB real, pero en términos nominales vemos que hubo una inflación a causa del incremento de los precios. Por último tenemos la última clasificación, que es el PIB per cápita. Bueno, el PIB per cápita es un indicador macroeconómico que mide la relación existente entre la renta de un país y su población. Bueno, el PIB per cápita es un indicador de sostenimiento económico y de riqueza productiva. Este indicador se utiliza también para diferenciar la economía de un país referente a otro país. Sin embargo, este indicador macroeconómico es muy criticado debido a que no bota los resultados o la información suficiente para identificar la igualdad o la educación o la óptima
digamos, salud que presenta el ciudadano, y este indicador es muy criticado por esto, porque no muestra los resultados o la información suficiente para saber si el país es óptimo para vivir. Por ejemplo, digamos que China tiene un PIB per cápita bastante alto si lo comparamos con diferentes países, pero sin embargo este país no es, digamos así, no es el más óptimo para que un ciudadano viva. Para sacar, por ejemplo, la fórmula, o si para poder sacar o identificar el PIB per cápita, se toma el PIB de ese año y se divide por la cantidad de los ciudadanos en ese país. Supongamos que en el año 2020 el PIB per cápita fue 23.000 pesos y su población total en ese año fueron 10 personas. Si cogemos el 23.000 pesos, lo dividimos entre ellas, eso nos da un valor de 2.300. Bueno, es importante tener en cuenta otros indicadores macroeconómicos que están directamente relacionados con el PIB. Y bueno, tenemos el PNB y el PIB. El PNB es el Producto Nacional Bruto y es un indicador que mide los productos y servicios finales producidos en un determinado tiempo, generalmente de un año. A diferencia del PIB, este indicador como tal mide solo de las empresas originarias en ese país, así estén ubicadas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, tenemos la empresa Ecopetrol, que es una empresa colombiana, la cual también tiene su actividad en otros países. Entonces esta empresa viene a estar en el conjunto del PNB en Colombia, para sacar como tal el Producto Nacional Bruto. Entonces tenemos que PNB es igual al PIB más la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. El PIB, bueno, el PIB es el Producto Interno Neto y este es como tal donde se le resta las amortizaciones o las despreciaciones que han tenido como tal los materiales o las como tal máquinas que sirven a la producción de bienes y productos. Entonces, para explicar mejor, digamos que se tiene una empresa de pan, de fabricación de pan. Entonces tenemos que todas estas máquinas que sirven para producir el pan, tenemos que sacar la depreciación, y esta depreciación se le resta al PIB. Entonces, por lo menos si cogemos la máquina de pan, sabemos que cuando hay más producción de pan, esta máquina se va desgastando, y eso pasa con diferentes, digamos, empresas. Por lo menos una empresa de costuras, saben que tienen unas máquinas de coser y que tienen como tal su depreciación. Entonces esto se le resta a la productividad, simplemente se le resta las amortizaciones o depreciaciones al PIB. Bueno, ya esto era en conclusión. Creo que es muy importante tener en cuenta estos indicadores macroeconómicos, ya que simplemente no solamente sirve para analizar la economía, sino analizar como tal cómo va nuestro país, porque por lo menos el PIB per cápita está directamente relacionado con los ciudadanos, ya que esto muestra lo que verdaderamente deberíamos nosotros como ciudadanos tener. Pero a pesar de la desigualdad que hay digamos, en nuestro país, Colombia, es muy difícil que este PIB per cápita se reparta en partes iguales. Sin embargo, hay que tener en cuenta los otros indicadores macroeconómicos que son muy importantes. En conclusión, creo que es muy importante saber y entender las fórmulas, ya que pueden sonar muy complejas, pero si las aplican de buena manera son muy fáciles de entender. Bueno, el siguiente tema del que voy a hablar es ¿qué es desempleo? Bueno, para mí el desempleo es la situación en la que se encuentra una persona que tiene la capacidad de trabajar, tiene la edad para trabajar, tiene el tiempo para trabajar, pero se le dificulta o no encuentra un trabajo. Si hablamos de aspectos económicos, es cuando una economía es incapaz o no tiene los suficientes empleos para absorber
todas estas personas activas que están buscando empleo. Bueno, el empleo como tal tiene su clasificación y tiene sus tipos de empleo o las causas por las que se puede dar el empleo. A continuación las explicaré. Voy a hablar de los tipos de desempleo y el primero que voy a tocar es el desempleo por fricción o desempleo natural. Y como su nombre, bueno, es la manera en la que el mercado, digamos, el individuo sale del mercado laboral y vuelve a entrar, ya sea por experiencia nueva o porque cambió de trabajo o porque o incluso avanzó o hizo especialización en lo que él está desempeñando, pero que es un cargo mayor. Entonces son estas personas que entran al mercado, salen y entran, y es mientras que digamos, por decirlo así, termina su ciclo profesional. Comienzan, digamos, desde un técnico y terminan en un profesional, entonces van cambiando de trabajo. El siguiente es desempleo cíclico, y este más que todo se da cuando hay un paro económico y la producción de bienes y servicios, por decirlo así, tiene un estancamiento o una desaceleración, ¿sí? Y no cubre como tal el capital del trabajo, y las personas se quedan pues por ese motivo sin trabajo. Este desempleo cíclico va por etapas, digámoslo así, para ya salir de esta crisis. Digamos, un ejemplo muy claro para explicar mejor este desempleo cíclico es por lo menos la desaceleración que hemos tenido desde el 2020 hasta en este año, que es 2021, por causa de la pandemia. Como vimos, algunos sectores productivos tuvieron que cerrar y eso ocasionó que muchas personas se quedaran sin trabajo, y como tal Colombia entró a una recesión económica. El último tipo de empleo es el desempleo estructural, y este desempleo es el que más preocupa, porque este desempleo va más acorde a la tecnología, como este avance tecnológico ha sacado del mercado laboral a los empleados, ya que, como había dicho, como se decía que las máquinas no se podrían, las máquinas reemplazaban la mano de obra de una persona, o de 10 personas, aumentaba mucho, digamos, para el empresario es muy beneficioso, pero digamos como para tal el agente económico que es la familia se ve muy afectado. También este desempleo estructural se da también por acuerdos o fallos de acuerdos, ya sea de exportaciones o tratados de libre comercio, etc. Bueno, también el desempleo tiene como tal una clasificación que es PI, PA y PIT. Bueno, el PI es la población económica inactiva. Esta población, como es la que está inactiva, como por ejemplo podemos ver que algunos estudiantes, niños, madres de hogares, de pronto abuelitos, pensionados, etc. Luego está la población activa, económica activa. Esta está conformada en dos grupos: las personas que se encuentran laborando y las personas que están activamente buscando trabajo. Estas personas que están activamente, digamos que en esta semana están buscando trabajo, pero lastimosamente no pueden conseguirlo. Si dejan pasar más de 2 o 3 semanas, este grupo de personas se vuelven se vuelven personas inactivas, ya que dejaron de insistir en el trabajo. Luego está el PIT, que es un valor porcentual, donde se tiene en cuenta tanto las personas activas como el total de la población. La fórmula para sacar para poder sacar el porcentaje del desempleo es todas las personas igual a las personas activas menos las personas desempleadas, igual al 100%, multiplicadas por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Bueno, es muy sencillo. Se multiplica porque se necesita sacar el valor porcentual del desempleo que hay en el país. Entonces por eso esta fórmula se aplica de esta manera.
Bueno, el siguiente significado o tema es qué es la empleabilidad. Y para definir la empleabilidad es la capacidad que tiene el individuo de adaptarse de adaptarse a las situaciones, por decirlo así, ya sea con sus capacidades, de sus estudios, sus habilidades, etcétera. Todo esto para que no se quede atrás y no queden en estas personas desempleadas. Por ejemplo, una persona que no sé, que tiene el trabajo de realiza, es operario de máquina de coser, puede obtener un trabajo, pero para poder seguir avanzando y de pronto que como vemos que la tecnología avanza, los procesos de producción avanzan, entonces este empleado, para no quedarse descolgado y no perder su puesto de trabajo, necesita mejorar o capacitar mejor sus habilidades, tal vez proyectándolas, incluso si llegando a ser profesional, para poder conservar el trabajo. Entonces, para mí, en mi opinión, es muy importante que todos los individuos, todos nosotros como ciudadanos, que ya podemos trabajar, no nos quedemos con lo básico, con solo el conocimiento que tenemos, sino avancemos, porque podemos tener ascenso de puesto y podemos tener nuestro trabajo más confiable, ya que pues hay muchas personas en la capacidad de realizar el mismo trabajo que nosotros, incluso mejor, pero nosotros tenemos que realizar estas competencias para poder ganar en aspectos técnicos en aspectos técnicos, y así conservar el trabajo. Bueno, ¿qué es la formalización? La formalización es como tal los beneficios que obtiene el empleado al trabajar en una empresa la cual está escrita y se reconoce como tal el Estado, y la reconoce como tal el Estado. Esos beneficios pueden ser como pensión, salud, el salario legal vigente, subsidio de transporte en algunos casos, y demás. Puede contar con muchos beneficios como créditos, compra de carros, beneficios tanto personales como sociales. Me refiero, por lo menos sociales, podría ser como estudios, poder tener un crédito para realizar estudios de lo que está preparándose, o personales o más materiales como moto, un carro o una casa. Bueno, esta formalización, lastimosamente en Colombia pues no se ve a un 100%, ya que pues tenemos una formalización apenas del 40%, y personas trabajando en lo informal pues que no tienen estos beneficios, pero sin embargo evaden como tal algunos impuestos impuestos que el gobierno pone. Entonces por eso pues la verdad es muy preferible estar en la formalización que en lo informal, pero también ve la parte o los aspectos negativos, es que como tal el gobierno tiene con sus reformas tributarias, tiene como tal azotado esta formalidad, y por eso a veces las personas no se animan a estar en esta formalidad y prefieren entrar en el informal. Bueno, el crecimiento económico es cuando los productos, bienes y servicios aumentan finales aumentan de una manera abundante en un país o en una región. Esto hace que tanto la tasa del indicador PIB per cápita aumenta, digamos, los productos y servicios consumidos aumenta, por lo menos si hablamos del empleo, cuando se producen más bienes y productos y servicios, el empleo obviamente va a aumentar. ¿Por qué? Porque se necesita más capital humano, o sea, más capital de trabajo para poder ejercer estos productos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que pues a veces, digamos, yo siempre pienso que el que tal vez la persona o el agente económico que no deja que esto suceda es el gobierno, debido a que es el que controla y el que provee estos recursos. Pero si el gobierno no maneja bien los recursos del país, las empresas no pueden dar más trabajo, porque aún así, digamos, pagando impuestos, impuestos elevados, infinidad de impuestos, hacen que ellos se
restrinjan en dar más trabajo. Entonces yo creo que para que haya un crecimiento económico, los tres agentes económicos deben estar activamente trabajando, y el gobierno que es el agente económico, por decirlo así, más importante para que el crecimiento económico crezca, es que sea flexible tanto para las empresas como para los trabajadores. Bueno, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la manera en la cual se preserva los recursos que se tienen en el presente para que estos recursos puedan fructificar en el futuro. Es decir, que tanto la economía como el medio ambiente, como lo social, que es igualdad, pobreza, en fin, todo esto que se pueda solucionar, digamos, como en un tiempo para que no afecte en el futuro. Este desarrollo sostenible es una propuesta, por decirlo así, muy efectiva, pero que es un poco complicada, por lo menos si hablamos aquí en Colombia, que vemos tanta desigualdad en sociedad, pobreza, bueno, en fin, muchísimos problemas sociales que se tienen acá, daños del medio ambiente. Por lo menos si hablamos en Colombia, si Colombia no hace como tal una sostenibilidad positiva, vamos a ver si nos vamos a afectar en el futuro, pues ya que nos están aprovechando los recursos, los estamos desmalgastando, en fin. Entonces el desarrollo sostenible puede ser una propuesta que si se aplica en los países, podemos utilizar mejor los recursos, más que todos los recursos que no son ilimitados, como el agua, digamos que el tema de los árboles, bueno, en fin, hay muchos recursos que no son ilimitados, pero que son muy importantes para cubrir las primeras necesidades fisiológicas del ser humano. Entonces el desarrollo sostenible puede ser una gran propuesta, pero debe estar aprobada por muchas personas. Digamos, acá hablamos en Colombia, el gobierno tiene que dar una iniciativa para la cual esta propuesta pueda servir, pues ya que nosotros, como tal, la potencia de nuestro país es que tenemos muchos recursos, como el agua, bueno, en fin, muchos recursos, y si los sabemos utilizar podemos pensar en un futuro donde podamos tener una sostenibilidad económica mejor, y pues pasar esta pandemia, todo lo que deja esta pandemia, podernos recuperar. Bueno, y esto ya sería todo. Muchas gracias.